Buenas chicos, bienvenidos. En esta ocasión, para este evento, no ocuparemos el chat, así que si tienen preguntas, por favor, ocupen el elemento de Q&A que aparece ahí en las opciones de Zoom. Ahí pueden hacerles preguntas a David. Hola chicos, hola a todos. Muy buenas tardes. Ok, muy bienvenidos a todos. Vamos a comenzar. De a poquito va llegando la gente, pero nosotros vamos a comenzar de una vez. Por favor, utilicen el botón de Q&A que van a encontrar en la diéresis del Zoom, en los tres puntitos que aparecen ahí. Que me pueden ahí, lo que quieran preguntar, lo mandan por ahí. Yo tengo el panel acá al frente mío, entonces puedo ir viendo sus preguntas y las podemos ir respondiendo a medida que va pasando la tarde. Em, bueno, mi nombre es David, soy parte de los instructores de Diplomado de Ciberseguridad y también estoy a cargo de Diplomado de Gobernanza y Gestión. Para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. A ver quién está por acá, está viendo algunas de las personas que nos acompañan, hay algunos nombres conocidos, otros muchos nombres nuevos. Si es su primera vez acá en Diplomado de Ciberseguridad, bienvenidos. Y si no, bueno, qué bueno volver a verlos. Bueno, esta tarde vamos a hablar respecto de algo muy interesante, que es los efectos de no tener un buen diseño en la planificación estratégica y en la planificación de control de gestión. Y lo vamos a hacer ilustrando un caso muy importante, que es el caso del pay or okay, o pagar y o consentir, que es un fenómeno que está ocurriendo hoy mismo, en Europa. Y ese efecto de tener una buena intención quizás, o tener un buen objetivo, pero no una buena planificación, o no considerar las fallas del diseño producto de los sesgos humanos. Esto tiene mucho que ver con el control de gestión, tiene mucho que ver también con la forma en la que funciona nuestra psique. Entonces, vamos a analizarlo desde la perspectiva del control de gestión y vamos a ver cómo esto también se puede ver reflejado en otros fenómenos que están asociados a la sobreinformación. ¿Ya? Entonces, la idea es poder observar por qué es tan importante que estos marcos de control, estos marcos de gestión que hoy nos piden atención en los temas de gobierno y gestión, sean tratados efectivamente con la atención que se requiere, ¿sí? Hay un poco la redundancia. Entonces, la agenda para esta tarde es una presentación de una horita quizá, dependiendo de la cantidad de preguntas que tengamos. Vamos a hablar un poquito, muy levemente, muy por encima, sobre lo que es el concepto de la gobernanza de la ciberseguridad. Y ya de plano nos vamos a ir a nuestro análisis de caso, que va a ser el caso de PayorOK. Vamos a comprender este modelo, vamos a evaluar algunos impactos. Son bastante interesantes los impactos que tenemos durante como em, durante un análisis, digamos, de la realidad. Esto ya no es un análisis teórico, vamos a ver daños materiales y reales en la sociedad. Después vamos a observar cómo estos errores podrían afectar otras prácticas de seguridad. Bueno, por supuesto, entre medio vamos a dar algunos consejos de cómo lo podemos ir arreglando. Bien, todo esto tiene que ser contextualizado dentro de la idea de... déjeme ver acá si ve bien. Sí. Dentro de la idea de qué es el gobierno de la seguridad de la información, porque esto es producto de una mala implementación del gobierno de la ciberseguridad o una mala implementación de un esquema de control de gestión correcto. Entonces comencemos con este concepto. El concepto de la gobernanza de la ciberseguridad es, es el ejercicio de la práctica del gobierno. Entonces, gobierno es una estructura organizacional y el ejercicio de su práctica es lo que nosotros llamamos gobernanza. Esta idea de gobernanza es súper popular hoy por hoy. Los grandes marcos de gestión, los grandes marcos de control o quizás los grandes referentes
como por ejemplo el CSF2 del NIST o la ISO 27001, de una u otra forma nos van a hablar de estas ideas de gobernanza. Igual existen algunas ISO que son especiales, especialmente diseñadas para la gobernanza de la ciberseguridad. En la norma NIST tenemos, o en el estándar NIST, tenemos toda una función dedicada a esta idea del gobierno. Pero en grosso modo se trata de la definición de los mecanismos de dirección, evaluación y monitoreo que ejerce el órgano de gobierno sobre los procesos de negocio. Y estos procesos de negocio son todos. Estamos hablando de los procesos, por ejemplo, de atención, de ventas, de marketing y también los de seguridad de la información. Dirigir significa poder establecer un horizonte, establecer un punto, establecer el objetivo hacia el que la organización se va a dirigir. Evaluar y monitorear se trata de recibir información de parte de estos procesos para realizar los ajustes que sean necesarios en la arquitectura empresarial. Y todo esto tiene como foco la creación del valor. Y hay instrumentos que uno puede encontrar dentro de cada una de estas tareas. Por ejemplo, en la dirección encontramos la famosa política o la definición de los roles y responsabilidades, o podríamos hablar también quizá del presupuesto, donde está el dinero, está la atención. En evaluar vamos a encontrar los indicadores, vamos a encontrar eh, eh, interfaces como los comités, y en monitorear vamos a encontrar principalmente el rol de la auditoría. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a tener un proceso, básicamente, donde este órgano de gobierno se relaciona con los procesos de negocio. De nuevo ahí, redundante. Bueno, este órgano de gobierno puede tener muchas formas. Podemos pensar en el órgano de gobierno como la junta de accionistas, podría ser una junta de directores, pero también si estamos hablando de una empresa pequeña, una pyme, podría ser el fundador o fundadora de la organización. ¿Sí? No tenemos por qué pensar siempre en grandes corporaciones para poder visualizar este modelo. Am, la idea del gobierno corporativo, y en este caso el gobierno corporativo enfocado en la seguridad de la información, hoy ya no es nuevo. ¿Sí? Primero, es una responsabilidad legal de parte de quien ejerce el gobierno atender los riesgos que están asociados a la seguridad de la información. Y esto es porque el marco normativo de casi todo el mundo se ha estado actualizando para incorporar estas diferentes responsabilidades. Nada más hay que ver el caso chileno. Ley Marco de Ciberseguridad o Ley de Protección de Datos, ambos hacen responsables a la organización, y en este caso, de forma quizá coyuntural, pero sigue siendo relevante a los dueños de las organizaciones por los riesgos de seguridad de la información. Por ejemplo, el GDPR, que es quizá la normativa de la que vamos a hablar más hoy, la normativa general de protección de datos europea, hace muy responsable a las organizaciones respecto de estos riesgos y, por tanto, a los dueños les importa que se atiendan estos asuntos, tanto desde la gestión del cumplimiento como del riesgo, para evitar estas sanciones que son bastante elevadas. Sanciones que pueden ir de los varios millones de euros o al 4% de la facturación, que es muy, pero muy elevado. Y aquí hay ejemplos, los que están viendo en la pantalla, de marcos, estándares, que son muy populares y todos hablan de estos requisitos de gobierno. Entonces, como les comentaba, el CSF tiene su función central, una función unificadora, que es la función de gobernar. La 27001 tiene en sus cláusulas 4 y 5 ciertos elementos que atañen eh, perdón, me estaban llegando las preguntas. Ya respondo preguntas. Ya, claro, 27001 en las cláusulas 4 y 5 tenemos ciertos elementos que atañen a la dirección. Y tenemos también la 27014, que es específica para el gobierno de la ciberseguridad, o COVID 2019, que es un marco de gobierno y gestión de TI. Todos ellos tratan el tema del gobierno de la organización, de las TI o de la ciberseguridad de una u otra forma, pero todas tienen este mismo espíritu. Debe existir una responsabilidad del gobierno de la organización y tiene que existir una distinción entre la toma de decisión y la ejecución de la decisión, donde la toma de la decisión y la responsabilidad de la toma de estas decisiones va a estar del lado del gobierno, y la ejecución o la mejor ejecución de estas decisiones y el monitoreo es lo que le corresponde a la gestión. ¿No? Vamos a contestar algunas preguntas. Pipipim. Recuerda las preguntas en el Q&A. Hay unas manitas levantadas. Por favor, cualquier pregunta, déjenlas en el Q&A, que es el botón que van a encontrar en el diéresis y en los tres puntitos del más del Zoom.
Dice QIA, y ahí se les abre como una ventanita de chat y pueden preguntar. Bien, aquí dice, ¿es posible tener una buena ciberseguridad sin seguir ningún marco formal? Es posible, pero ¿en qué sentido? Eh, dependiendo del tamaño de la organización, dependiendo de la estructura y dependiendo de la naturaleza de la organización, la necesidad de nuestros esfuerzos de seguridad puede ser mayor o menor. Entonces, a mayor dependencia tecnológica, mayor tamaño y complejidad de la organización, más complejo va a ser la buena gestión de la ciberseguridad. Entonces, en ese sentido, a mí me conviene poder estructurar un proceso de seguridad, un área de seguridad que esté siempre observando un marco, un estándar, algo que me permita guiarme. Pero si mi empresa es pequeña, es una pyme, o por ejemplo no tiene una dependencia intensa de las tecnologías, entonces podría no utilizar un marco como, por ejemplo, una ISO que es muy estándar y solamente fijarme en algún estándar de controles como no sé, los controles SIS o algo que sea más bien un apoyo, un soporte, y en una directriz central. Entonces, en ese sentido, nosotros podríamos, en vez de seguir un marco formal, buscar un códice de controles o buscar un framework de trabajo y no un sistema formal. ¿Sí? Pero de nuevo, eso va a depender mucho de la naturaleza de las organizaciones y a medida que la organización se va complejizando y va creciendo, mayor va a ser la ganancia que vamos a tener de la implementación de estos marcos estándares versus el costo de no tenerlos. ¿Qué otro comentario dice? ITIL no podría aportar en la gobernanza con la matriz RACI. Sí, ITIL también es un marco que nos permite, bueno, no, si bien ITIL no tiene como foco central la gobernanza, sí también es un marco que aporta dentro de lo que viene a ser la conceptualización de la organización y por lo tanto, por supuesto, también en los esfuerzos de gobernanza. Las matrices RACI las vamos a encontrar en varios lados, pero la matriz, ojo, que es una instrumentalización de la asignación de las responsabilidades. La podemos encontrar incluso en COVID también. La gracia de ITIL no es solo su matriz, sino que también es todo, digamos, la definición de procesos que tiene y el foco sobre procesos que hace que sea fácil adoptar un mejor estándar común. Uy, y aquí hay una pregunta dura, compleja. Dice así, ¿quién debería ser el responsable de mantener alineado el marco de gobernanza, el CISO, el CIO, el CFO? Bueno, estos acrónimos CISO, CIO, CFO hacen referencia a roles del nivel C. Llamamos al nivel C a todos los gerentes. Esto lo hacemos porque en Estados Unidos todos parten con la C. ¿Sí? Entonces, CISO es el gerente de seguridad de la información, por Chief Information Security Officer. CIO es Chief Information Officer, gerente de la información. Hay gerente de las tecnologías, gerente financiero, CFO. Bueno, cuando nosotros nos vamos a la literatura académica, o nos vamos a los marcos estándares, como por ejemplo un framework como COVID, nos encontramos que no existe una única respuesta para ello. A pesar de que muchas certificaciones, por ejemplo, si observamos el manual de certificación del CSM, nos entregan una respuesta súper binaria, taxonómica. Por ejemplo, en el caso del CSM te dice que el responsable de mantener el marco de gobernanza es el CISO, pero el sponsor es el CTO. Es súper, digamos, es la respuesta que uno tiene que memorizarse si quieres dar la certificación. Pero en la práctica, tú te vas a encontrar muchas organizaciones donde estos roles están combinados o no existen de plano. Muchas organizaciones no cuentan con un CISO, sino que cuentan con la responsabilidad de la seguridad de la información investida en el CIO. O vas a encontrar algunas donde toda el área de la seguridad de la información está bajo operaciones o incluso bajo finanzas o bajo riesgos. Entonces, para poder responder a la pregunta, en vez de buscar la etiqueta del título, lo importante es comprender quién puede tener la autoridad real. Entonces, el marco de gobernanza es responsabilidad del gobierno organizacional. Y el gobierno organizacional no es ningún gerente, sino que es el órgano de gobierno. Entonces, ni el CISO, ni el CEO, ni el CFO, ni nadie que trabaje bajo la estructura de gobierno puede ser responsable de mantener el marco de gobernanza. Debe de ser el órgano de gobierno, porque es el único que tiene la autoridad real para poder emitir políticas, aprobar un presupuesto capital o finalmente es al que se le va a hacer responsable del éxito y es el que tiene que, o del fallo, y es el que tiene que demostrar el compromiso del área de la seguridad con los objetivos estratégicos y se apoyará en el nivel C, sea el CISO, el CIO, el CFO, el CTO, o lo que ustedes quieran, para el conocimiento técnico y para la instrumentalización de esa estrategia. Sí. Pero para hacerla cortita la respuesta, el responsable del marco de gobernanza es el
la estructura de gobierno, el órgano de gobierno. Y la última, para que continúe, dice, considerando los marcos de la imagen ISO 27001 COVID, ¿cuál de ellos ofrece la estructura más robusta para que una organización en Chile gestione los riesgos y asegure el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales? Bueno, de todos estos marcos, solamente el marco, perdón, solamente el estándar ISO nos habla directamente de los riesgos. A ver, para ser súper directo. COVID tiene un proceso de gestión de riesgos, pero es estándar y está enfocado mucho en el riesgo empresarial, ERM. Es un marco que nos permitiría tener un acercamiento al riesgo, pero no es específico para el riesgo. La 27014 es un marco para establecer principios de gobernanza de la ciberseguridad y podemos encontrar quizás ahí el compromiso, el cumplimiento o quizás incluso la definición de los apetitos de riesgo, pero tampoco es un marco específico de riesgo. El CSF, el NIST CSF, es un marco especialmente diseñado para la gestión del riesgo y especialmente diseñado también para la generación de un programa, un plan director de seguridad que acá se llama un perfil, pero carece de un sustento él solito porque trabaja con otros marcos para poder establecer un proceso específico de levantamiento y tratamiento de riesgo. Requerimos de todo un conjunto que se llama el NIST RMF, que son varios. Y la ISO 27001, dentro de su sistema de gestión, al tenerlo implementado, tenemos la obligatoriedad de la implementación del proceso de gestión de riesgos y dentro del SGCI, que es lo que busca la 271, también está el levantamiento de la información de los requisitos de cumplimiento. Entonces, en rigor, dicho eso, nuestro marco quizás más útil es la 271, pero no por el marco, sino que porque el producto del marco, que es el SGCI, considera las actividades que nos van a ayudar al levantamiento del riesgo, levantamiento de la necesidad de cumplimiento, donde va a entrar la ley de protección de datos, donde va a entrar la ley marco, etcétera, y bueno, el proceso de tipificación y respuesta al riesgo. Pero ese proceso se puede apoyar, por ejemplo, del RMF del NIST, se puede apoyar en algunas mejores prácticas de COVID, y ese proceso se sostendría en un 2714, sí. Ahora, otra ventaja que tiene la 27001 es que al implementar el propio SGCI, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, ya empieza a cumplir con algunos de los requisitos de la ley marco en este caso. Tú me preguntaste por la protección de datos, pero podemos pensar que van un poco de la mano en tanto se van a levantar riesgos similares. Sí, bueno, hay más preguntas, pero vayan dejándolas nomás, ¿sí? Ahorita voy a seguir tomando algunas. Bien, ¿por qué es necesario un buen gobierno? Volvemos al concepto de gobierno, ¿cierto? Entonces, acuérdense, el gobierno lo habíamos definido como el gobierno, la gobernanza, lo estamos definiendo como la actividad de dirigir y valorar y monitorear los procesos de negocio. En particular, a nosotros nos importan los procesos de seguridad de la información. Y de a poco nos vamos a ir abstrayendo hasta llegar hasta conceptos propios del control de gestión. Mira, vamos llegando, ya somos 215 personas. A ver si rompemos récord de la conferencia. Bueno. Primero, resulta que estas definiciones estratégicas que nosotros hacemos desde la gobernanza van a generar efectos en cascada en toda la organización. Y estos efectos en cascada son extremadamente poderosos. Por ejemplo, dentro de esta definición de los mecanismos de gobierno, yo puedo generar un ambiente que esté enfocado en el mero cumplimiento. Y un ambiente enfocado en el mero cumplimiento es extremadamente dañino porque nos expone a los mismos riesgos que si no tuviésemos ningún tipo de protección, pero además nos da una falsa sensación de seguridad. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos un sistema de gestión mal implementado, un sistema implementado cumplir por cumplir. Pero también nos va a ayudar a hacer un cambio en la forma en la que todo el área de seguridad de la información es percibida y trabaja. Ya ustedes pueden pensar en el área de seguridad de la información simplemente como como un área, como un mal necesario. Muchas veces somos percibidos así, como bomberos. Mira, todos queremos a los bomberos, pero ojalá nadie necesitara a los bomberos. Ojalá nunca hubiese un incendio, ¿cierto? Qué bueno que existen. Y donamos a los bomberos y no sé, nos caen muy bien los bomberos, pero ojalá no existiesen, porque ojalá no existiesen los incendios, ¿cierto? Entonces, bueno, pasa lo mismo con seguridad de la información, somos un mal necesario, pero una buena gobernanza, un buen gobierno organizacional,
puede transformarnos desde un rol de reacción a las amenazas a un rol propositivo y que genera valor. Por ejemplo, em, durante nuestra tarea podríamos mantener cierta certificación, cierto sistema de gestión que nos vuelve más valiosos para los clientes y de esa manera alcanzar una cuota de mercado que antes no tenía. O, por ejemplo, em, a través de los procesos de gestión de identidad y acceso, podría eficientar la tarea de TI y de esa manera apoyar a los procesos de TI o micro TI en onboarding o no sé, en todos los procesos que tienen que ver con la administración de los sistemas. Entonces también podemos añadir valor, pero eso requiere de una conceptualización que está a cargo, en este caso, del gobierno organizacional y que recaerá en su principal estructura de responsabilidad. Es el gobierno también el que va a definir las principales métricas. Y este es un mantra que podemos repetir en control de gestión. Tú obtienes lo que mides. Tú obtienes lo que mides. Si yo les dijese, ya, si esto fuese un salón de clase normal, que ejemplo real, y nosotros decimos algo como, por ejemplo, la nota va a estar vamos a poner una nota por participación, y esa la vamos a calcular con asistencia, toda la gente llega. Puede que lleguen a dormir, pero van a llegar, porque tú estás colocando el énfasis en que la gente llegue. Cuando yo digo, mi indicador de éxito que vamos a asociar, por ejemplo, al bono de desempeño, va a ser el tiempo promedio de cierre de tickets de servicio. Lo que estoy haciendo es colocando un incentivo para que la gente cierre lo más rápido posible los tickets de servicio. No que los cierre bien, ni que resuelvan los problemas. Podría simplemente darlos por cerrados sin responder. Porque yo mismo estoy generando ese incentivo. Ahora, ustedes pueden pensar, pero de ahí es una tontera, ¿cómo voy a cerrar un ticket si no lo he respondido? Tienen toda la razón, es una tontera, pero en el minuto en que yo le digo a la persona, te voy a medir por ticket cerrado, también estoy diciendo, de una forma implícita, casi un permiso tácito para ignorar todo el resto de las órdenes. Porque tú le estás dando, tú mismo le estás dando el foco. Es tácito, no es formal, pero tú le estás dando el foco en aquello en lo que se tiene que centrar. Cerrar tickets. Entonces, mejor cambiemos nuestra definición. No pensemos solamente en cerrar el ticket, sino que pensemos en resolver el problema y busquemos alguna métrica entre medio. Todo eso es responsabilidad del gobierno. Es el gobierno organizacional que tiene que definir qué es lo que quiere medir, qué es lo que considera como un éxito, qué es lo que considera como el objetivo de seguridad. Y también es el que tiene que definir los mecanismos para maximizar o para entregar cierto nivel de confianza en las partes interesadas. Bueno. Y en eso nos encontramos con este fenómeno que, como les comentaba hace un rato, hoy está presente, hoy está ocurriendo en, en, en Europa, que es el fenómeno del pay or OK. El pay or OK es una elección binaria que se da producto de un planteamiento quizá incorrecto en la implementación de la normativa sobre la protección de datos personales. Entonces la normativa dice lo siguiente, dice casi a nivel, o no casi, a nivel de derecho fundamental, las personas tienen el derecho de negarse a entregar sus datos personales. Y ustedes saben que cuando entran a una página web, probablemente les ha pasado, sobre todo desde el celular, si están navegando por el celular, aparece un pop-up y te dice, oye, nuestra página web utiliza cookies, puedes aceptar las cookies o rechazar las cookies. Bueno, a alguien se le ocurrió que si tú quieres rechazar las cookies, entonces te vamos a cobrar. Pero ojo, tú puedes rechazar las cookies, solamente que si las rechazas, no puedes acceder a nuestro contenido. Vas a tener que acceder a nuestro contenido pagando una suscripción, que es la parte del pay. Ahora, también puedes acceder de forma gratuita. Acceder a nuestro contenido gratuito, pero si lo haces, tienes que aceptar las cookies, que eso es el OK. Entonces, o pagas para tener privacidad, digamos, y poder navegar en nuestra página web de forma gratuita, o tienes que aceptar la recolección de tus datos personales. Y eso es binario. ¿A qué se refiere? Es el uno o el otro. Y aunque no lo crean, esto tiene mucho, digamos, tiene mucho más daño que el que solamente te estén quizá obligando a comprar una suscripción. Esto va en contra del mismo espíritu de la ley y también nos permite reflexionar mucho respecto de qué es lo que pasa cuando nosotros definimos como objetivo
Porque el objetivo de la ley es conseguir o que toda la recolección de los datos sea con consentimiento. Bueno, el Payer OK ha logrado elevar los ratios de consentimiento informado de la entrega de los datos a números nunca antes vistos. Y eso es lo interesante, pero al mismo tiempo es bastante preocupante. Lo vamos a revisar. Vamos a ver algunas preguntas. ¿Cuáles de estos estándares ofrece un mejor equilibrio entre el cumplimiento normativo y la protección real frente a las amenazas cibernéticas? Ningún marco en sí habla de una de las leyes en particular. Todos los marcos son agnósticos. Pero la 27.1 y la 27.014 ambos tienen un proceso de gestión de cumplimiento donde podemos levantar los requerimientos de cumplimiento e integrarlos dentro de nuestra definición, digamos, de plan director. También lo hace el CSF. En el área industrial y de minería, ¿cuáles son los marcos más utilizados? Depende de qué actor sea dentro del área industrial y minería, pero en general todo el área industrial tiene sus propios estándares, que son los estándares de protección industrial, que utilizamos, hay una mezcla entre IT y OT, pero como en general, ya gracias a la normativa chilena, siempre la base va a ser 27.1, porque es el SG6. ¿Cómo podemos medir la efectividad de la seguridad más allá del cumplimiento normativo? Muy buena pregunta. Bueno, eso va a tener que ver con el objetivo que estemos persiguiendo. Si nuestro objetivo desde el área de la seguridad de la información es minimizar, por ejemplo, minimizar los accesos no autorizados dentro de nuestra arquitectura de red, entonces la efectividad va a estar asociada al número de accesos no autorizados. Si lo que quiero es disminuir el riesgo, va a estar asociado a la disminución, por ejemplo, de los riesgos dentro de la matriz. Si lo que queremos es, por ejemplo, aportar valor o una métrica como el valor económico agregado, entonces lo que tengo que buscar es una mezcla entre el valor que estoy atrayendo versus el riesgo que estoy disminuyendo. Entonces la efectividad está asociada siempre a mi definición de objetivo. Mi efectividad podría ser, por ejemplo, solamente no caer en o no tener el efecto negativo de un incidente grave mientras nos mantenemos dentro de una ejecución presupuestaria, porque no tengo más plata, entonces tengo que mantenerme dentro del presupuesto. Y voy a medir la efectividad respecto entonces de la materialización de estos incidentes y de la ejecución del presupuesto. Entonces, hay indicadores, por supuesto, tenemos tiempos medios de respuesta, tenemos estos mismos indicadores de los riesgos residuales, vamos a ver algunos si quieren un poquito más adelante, podemos conversar de ellos, hay indicadores estándares, pero aquí lo importante es no quedarnos con lo estándar, sino que generar esta medida de efectividad respecto de los objetivos. Em, Ah, ya. Eh, Dice ciberseguridad tiene que ser un aliado en el ambiente de IT, porque están los procesos de ITCM e ITOM, y trabajan de la mano con ambientes de seguridad en sistemas. Seamos humildes para ser colaborativos. Sí, claro. Una parte importante y que generalmente no es muy popular, sobre todo cuando estamos discutiendo. Esto no es muy democrático porque yo nomás veo sus mensajes, entonces, pero cuando estamos en una situación más democrática y estamos discutiendo y conversando, yo siempre digo que lo principal que tenemos que hacer los de ciberseguridad es olvidar que o dejar de pensar que somos el área más importante porque no lo somos. Ni siquiera tecnología de la información no es el área más importante y nosotros somos parte de la tecnología de la información. Nosotros somos súper importantes en el sentido de que podemos asegurar la continuidad del negocio, pero yo creo que es más importante ventas, porque no hay negocio sin ventas. Bueno, sector privado no hay negocio sin ventas. Eh, y probablemente ahí les va a importar más el presupuesto o van a ser más relevantes. Entonces, si nosotros somos capaces de entender que somos un área de soporte dentro de la cadena de valor, que soporta, para que la redundancia, la generación de valor y el cumplimiento de la misión y la visión, entonces vamos a tener una mucha mejor relación horizontal con el resto de las áreas y de hecho vamos a ser mucho más efectivos en el cumplimiento de nuestros objetivos porque nos van a permitir generar mejores interfaces de comunicación. Así que estoy completamente de acuerdo. Ciberseguridad tiene que aprender a trabajar muy bien con el resto de las unidades de tecnología. Y podemos, de hecho. Dado la necesidad de mejorar procesos a lo largo transversal en la organización, piensen ustedes en los dominios de controles que van desde los recursos humanos hasta los más técnicos, ya sea como primera o segunda línea de defensa. Seguridad de la información tiene una capacidad para poder alinear a la organización, ¿sí? Y podríamos aprovecharla. Bueno, lo que están viendo en la pantalla son algunos ejemplos de este Payer OK. Fíjense cómo la mayoría de estos avisos de privacidad, eso se llama un aviso de privacidad, te piden una suscripción o una aceptación. Fíjense en el más grande, en el que aparece arriba a la derecha. Dice suscribirse a PUR,
a aceptar o abajo hay settings. Probablemente si nosotros nos ponemos a navegar por esas settings, 5 6 7 pantallas más adelante, podamos encontrar alguna opción para visitar un preview de la página sin la necesidad de aceptar las cookies, pero está escondida. Y bueno, todos dicen pagar para, de hecho, el de The Sun, se llama chico, el de The Sun abajo a la izquierda dice claramente pagar para rechazar o aceptar todas las cookies. Y me dio risa porque hoy día en la mañana me salió, ya después de armar la PPT, echarle una revisadita, quería leer una noticia en el celular y lo abro y me aparece el mensaje ahí, oye, tienes que suscribirte o aceptar las cookies. Y me dio rabia. Y dije, no, no voy a aceptar nada porque ahora actualicé los números y las pérdidas son mucho mayores. Bueno, este fenómeno es nuevo. La primera vez que nace esta idea del payer OK es en el 2018 en Der Standard de Austria, que comienza con esta idea del payer OK, pero se vuelve súper popular o digamos entra en la mira del regulador en el 2023 cuando lo implementan nada más y nada menos que Meta con Facebook e Instagram, donde colocaron todo un modelo de payer OK dentro de sus plataformas. Y entonces, 2024-2025, es decir, hoy estamos en pleno debate regulatorio sobre si esta práctica pone o no en riesgo los derechos fundamentales de las personas y cómo rayos llegamos a esta práctica, porque como vamos a ver ahora, el detrimento que tiene sobre las personas es súper elevado. Para que tengan una base teórica, el marco europeo, desde el que emana estos derechos fundamentales, es principalmente la GDPR, la Normativa General de Protección de Datos, la directriz EDPB y ciertas declaraciones de los tribunales que se denominan jurisprudencia. La jurisprudencia es cuando un jurado emite una opinión respecto de algo y esa opinión se transforma en parte del corpus de la ley. Entonces, existen fallos ya incluso que fallan en contra de las organizaciones que implementan Payer OK y les da la razón a los demandantes. Sí, entonces existe ya también una base para pensar que al menos en Europa estas organizaciones van a tener que dejar de aplicar estas prácticas, pero ese no es nuestro caso. En nuestro caso todavía podemos encontrar, o de hecho nos vamos a encontrar con organizaciones que implementan esto. Y lo interesante, vayan pensando quizá ahora, ¿por qué lo implementan? Sí. ¿Por qué lo implementan? Porque no lo implementan por recolectar dinero. Pero ya les puedo adelantar. Aquí, tengo algunas preguntas. Dice si la privacidad es un derecho. ¿Es ético o legal convertirla en un servicio premium? ¿O si la web no es de Chile, no aplica la ley? Depende cómo esté el marco legal vigente de cada país. Por ejemplo, en Europa, ahora mismo si la ley, si tu página web es o no europea, si quieres que sea visitada por ciudadanos europeos, tienes que apegarte a su normativa. Bueno, esa pregunta que tú haces, ¿es ético o legal convertirla en un servicio premium? Ese es justamente el debate que hoy en día se está dando. ¿Es ético? ¿Es legal siquiera? ¿Crees que a largo plazo ciberseguridad se vuelva realmente importante para los empleadores? Creo que ciberseguridad siempre va a ser importante porque es esencial para la continuidad del negocio. Entonces, claro, vender es súper importante porque sin venta no hay negocio, pero si con todo bloqueado con un ransomware tampoco hay negocio. El tema es que somos parte de un engranaje mucho mayor que es el que genera valor para la organización. O sea, hay que siempre recordar que trabajamos en un conjunto de personas que todos van a aportar, digamos, esta margen, esta generación de margen. Ahora, ¿por qué pasa que en ciberseguridad o en TI solemos tener una distancia del resto de la organización? Bueno, la academia, los estudios académicos nos muestran que es producto del lenguaje. Nosotros utilizamos un lenguaje que es técnico y es un poco diferente, y al mismo tiempo ignoramos mucho del lenguaje técnico de business. No hablamos tanto de los márgenes ni de rentabilidad. Nos importan más, no sé, las tasas de uptime. Y esa diferencia hace que trabajemos muchas veces como un silo. Es responsabilidad del buen control de gestión y el buen CISO el entender un puente entre la organización y las áreas más técnicas. Bueno, les preguntaban, ¿por qué creen ustedes que este modelo existe? Definitivamente no es por recolección de dinero. Los datos muestran que los ingresos por Payer OK representan un 0,82 del total de ingresos que recolecta una de estas organizaciones. Esto quiere decir que representan menos de cualquier otro ítem de ingreso dentro de la organización. Es decir, si yo saco el Payer OK, no existe ninguna empresa que vaya a quebrar.
por un 0,82% de aumento en el ingreso no cambia, no mueve la aguja en una organización. Ah, se pagará un poquito menos de dividendo, quizá, pero no es un factor determinante en el ingreso. Entonces, el mito que existía de, oye, ahora nosotros tenemos que cobrar esta suscripción premium que está asociada a la privacidad porque la eliminación de la capacidad de recolectar las cookies o la eliminación del papel nos ha afectado tanto que esta es nuestra especie de rentar, pues es una mentira. Ya, hay datos, ahí está al final de esta presentación van a encontrar las fuentes y hay una fuente muy interesante donde hace el estudio respecto de los estados de resultados antes y después, y la varianza es muy pequeña. Entonces, Payor OK no genera un aumento en los ingresos que sea relevante para estas organizaciones. De hecho, esta es la torta. Miren, se ve como cortadito, pero este 51% acá corresponde a la circulación impresa. Ha bajado, pero aún así, el 51% de los ingresos de las portales de noticias, sobre todo, provienen todavía de la venta del papel. Un 29% es por publicidad impresa, un 10% es por publicidad digital y un 9% son otros ingresos. Y dentro de este 9% hay un menos de un 1% que corresponde a las suscripciones premium de privacidad. Entonces, realmente, pensar que este modelo es un modelo que tiene una lógica económica respecto del aumento de los ingresos para que las empresas puedan subsistir, no solamente es ingenuo, sino que también es caer en una trampa, ¿sí? En la trampa de, bueno, lo tenemos que permitir porque si no vamos a matar el negocio. Miren, este es el daño real que se genera en las personas producto de Peroqui. El país más que cobra más por pedido de OK es Alemania. En promedio, un alemán tiene que gastar 1.528 euros, como 1.700.000, 1.800.000 pesos chilenos, para poder mantener su privacidad si quisiese visitar las páginas que normalmente los alemanes visitan y se suscribiese a todas ellas en anual. Y el más bajo es Italia, con 1.000 euros, pero sigue siendo muy elevado. De hecho, es tan elevado que es mayor que el gasto promedio anual que se destina a ítems como, por ejemplo, ropa o ir a ver al médico. Entonces, un alemán que quiera mantener su privacidad intacta va a tener que desembolsar más plata en suscripciones de privacidad que en ropa o en médicos durante todo un año. El costo promedio es 1.200 euros. Es muy elevado. ¿Esto qué también significa? Que se vuelve imposible para un ciudadano común y corriente acceder a la privacidad, porque el costo es prohibitivo, ¿sí? Yo, por ejemplo, no podría pagar esto, 1,5 millones de pesos todos los años, así que ¿qué me queda? Aceptar. Vamos a ver aquí algunas preguntas. ¿Cómo se aplica el payor OK para sitios web que son de otros países o a los que no aplica la regulación país? Por ejemplo, lo que nos ocurre a nosotros. Ustedes se encuentran con un paywall, así se llaman esas barreras de pago, de payor OK, pues no tenemos nada que hacer. Simplemente estamos a merced, en este caso, de esa plataforma. La IA reemplazará los puestos en ciberseguridad. Chuta, eso es un poco diferente de lo que estamos conversando, pero mira, te voy a responder. Existe la especie de paradoja o quizá un poco una tendencia. Cuando salió el auto, todo el mundo tenía miedo por las personas que iban a perder los empleos por ser cocheros. ¿Qué íbamos a hacer los cocheros cuando llegaran los autos? Efectivamente no hay cocheros, pero se volvieron conductores. La inteligencia artificial en el estado en el que está hoy por hoy, sí, puede reemplazar algunos trabajos, pero la persona que sea un buen profesional siempre va a encontrar una forma de apoyarse de la inteligencia artificial para hacer mejor su trabajo o ser incluso más productivo. ¿Sí? Siempre va a existir un recambio. Y sale también una nueva demanda. Ahora hay demanda de ingenieros en inteligencia artificial y estos puestos que son sensibles siempre van a necesitar también una especie de interacción humana. Entonces, ¿reemplazará puestos? Sí, por supuesto, va a reemplazar puestos, pero también va a hacer nacer nuevos puestos y el panorama y el mercado del trabajo van a cambiar. Lo importante es mantenerse siempre dentro de la cresta de la ola para poder ir, pues, encontrando nuevos nichos de trabajo. Dice que las empresas necesitan recolectar datos de las personas o por eso usan las cookies para perfilar sus campañas y vender los datos. Sí, las cookies se utilizan para poder perfilar y en teoría no pueden vender los datos, en teoría, a menos que en el aviso de privacidad, cuando tú ves un aviso de privacidad, estas cajitas que están acá arriba, espérame.
Vamos a volver acá arriba. Ya, estas cajitas tienen que establecer específicamente para qué vas a usar los datos. Entonces, si usted, por ejemplo, hicieron clic en la cajita de privacidad de Diplomado de Ciberseguridad, nos dieron permiso de vender sus datos. No, no, pero sí de pasárselos a un tercero. Aparece ahí. Oye, nosotros necesitamos mandarle los datos a un tercero. ¿A qué tercero? Nosotros se los mandamos a, por ejemplo, la plataforma que emite los certificados digitales. O los compartimos con el resto de la universidad. Con la área de admisión, qué sé yo. Y también les vamos a mandar después, no sé, un correo contándoles de un nuevo seminario. Todo eso tiene que estar en el aviso de privacidad. Entonces, una empresa legítimamente podría poner ahí, oye, nosotros vendemos los datos, ¿ah? Ojo, si tú no lo lees, ya es cosa tuya. Aunque la normativa también dice que tiene que ser clara la finalidad del dato. Y también tenemos que minimizar la recolección de los datos. O sea, solo se deberían recolectar los datos mínimos necesarios para ofrecer el servicio. Dice, sería con el fin de lograr el consentimiento casi obligado o pagar. Al final terminarás aprobando las cookies. Exacto, ahí. ¿Quién es? Juan. Juan le dio con el paro al gato. El objetivo del Pero OK no es recolectar dinero. El objetivo del Pero OK es generar un sentimiento. Esto se llama los patrones oscuros, sesgos de pensamiento o también se les denomina a veces incentivos perversos. Es la forma de trabajar con la ciencia del comportamiento y vamos a ver que no solamente el precio para orientar la decisión de las personas hacia un objetivo particular. En este caso, el objetivo particular es aceptar las cookies. Todo este modelo está pensado en perder la privacidad, no en recolectar dinero. Bueno, ¿qué evidencia tenemos además del precio tan elevado? Bueno, ya de partida el precio. Ese se llama precio coercitivo. Es un precio muy elevado y que elimina la posibilidad de pagar. Pero también, cuando ustedes quieren pagar, dicen, ah, ya no importa, voy a pagar. Ah, ok. Pero si vas a pagar, solo puedes pagar con, no sé, PayPal o a través de nuestra pasarela de pagos única. Te empiezan a colocar más trabas. O, por ejemplo, no aparece la opción de pago de buenas a primeras. Dice, acepta y bien abajito dice o paga en gris, que ni se note. O por ejemplo, no puedes pagar mensualmente o no puedes pagar por un artículo, tienes que pagar la suscripción anual, la suscripción trianual. Entonces te van colocando más y más barreras que hacen que haya un desgaste en la toma de decisión. Y ese desgaste en la toma de decisión va a hacer que nuestro cerebro funcione como suele funcionar, que es encontrando las rutas más cortas. Y la ruta más corta va a ser, no importa, aceptar, ya me aburrí, acepto las cookies. El efecto es que la tasa de consentimiento para la aceptación de las cookies en Europa es del 99,9% en algunas plataformas. ¿Qué significa esto? Que todo el mundo está de acuerdo con entregar los datos. Y bueno, todo el mundo duda de que eso sea real. Es muy difícil llegar a una tasa del 99,9%. Dicen, Alemania y España tienen los costos más altos. ¿Es porque sus mercados digitales son más maduros? ¿O porque las empresas aplican estrategias de precios más agresivas? Probablemente lo segundo, por estrategias de precio más agresivas. Si los datos pertenecen a las personas, ¿por qué la empresa me exigiría pagar por no usar mis datos? Se apropia de algo que no le pertenece y además el consentimiento no sería libre. Entonces es una práctica que no es viable. El consentimiento, bueno, el debate acá? Que el consentimiento es libre toda vez que tú aceptaste no pagar. Pero digamos, el contraargumento es que aceptes o no aceptes, hay un perjuicio. Si tú aceptas, entonces el perjuicio es perder la privacidad. Y si no aceptas y pagas, hay un perjuicio económico. Entonces, sí, ese es de hecho, el quid del debate. ¿A qué tipo de incumplimiento o multas se exponen las empresas si el modelo de PayOK fuese declarado como ilegal? Hasta el 4% de la facturación o 20 millones de euros. Si la cajita no estableciera explícitamente algo, ¿puedo demandar a la empresa? Sí, sí puedes. Depende de dónde sea la organización y qué ciudadano sea. Si eres chileno, nada, no puedes todavía, porque no tenemos promulgada la ley y los manuales, pero si fueses europeo, sí, sí puedes. En algún minuto nosotros también vamos a tener esas capacidades cuando se consagren los derechos y exista ya bien, pues, esa ley implementada. En verdad no sé de dónde eres, Matías, pero en el caso chileno todavía no lo tenemos. Si fueses europeo, sí, sí puedes. Bueno, si nosotros, y esto es una nota al pie de página, hay gente que dice, no, si esto en verdad es por recolectar dinero. Ya. Argumentos para decir al tiro, esto no es para recolectar dinero. Si fuese para recolectar dinero, al revés, colocaríamos precios de entrada más bajos, una experiencia de pago simplificada, paga acá, botón verde, precios que fuesen fáciles de escalar. No sé, paga solamente 0,99 y después de 3 meses te cobramos $50, pero tú vas a entrar por el 0,99, se te va a olvidar
cancelar la suscripción y te cobran. Habría un precio segmentado, quizá un plan super premium, plan sponsor, qué sé yo. Pero no vemos ninguno de estos elementos. Lo que vemos es un precio de plano súper alto e incómodo de pagar y con un proceso difícil de pagar. Entonces, toda la evidencia empírica nos muestra que nosotros no estamos, o sea, las empresas, no nosotros, las empresas no están buscando un usuario pagador. Lo que están buscando es desincentivar a las personas a pagar. Entonces, es bastante interesante porque ¿qué es lo que queremos? Finalmente, ¿qué es lo que encontramos? Que existe un precio, pero la empresa no quiere que tú lo pagues. Lo que la empresa quiere es que tú aceptes las cookies. ¿Sí? Entonces, el modelo Pay OK, el Pay, no es lo que buscan. ¿Sí? Lo que buscan es en lo que. Bueno, hay hipótesis de por qué las organizaciones podrían querer maximizar la recolección de los datos. Bueno, aquí hay algunas. Por ejemplo, una organización podría tener un negocio que dependa de ese perfilamiento del dato, que dependa de la obtención de las cookies. Entonces, a través de esta estrategia, se aseguran de que las personas acepten esas cookies. Puede ser que comercialicen de cierta forma estos datos y el valor de la comercialización de los datos sea más elevado que el valor de la suscripción individual. Por ejemplo, si yo puedo vender el dato de Ana acá en 3 euros y su suscripción es de 1 euro, entonces me sale mucho más rentable obligarla de cierta manera a que me entregue sus datos y comercializar sus datos. Pero lo más importante quizás, y ese es el punto 3 el que aparece acá, es porque es la métrica de éxito que se establece en la regulación. Entonces nosotros aquí vamos a ser abogados del diablo. ¿Y qué pasa si la organización no está buscando rentar con los datos? ¿Qué pasa si la organización está haciendo todo lo posible por cumplir lo que se le pidió y lo que se le pidió es el cumplimiento, perdón, es el consentimiento informado? Porque esa podría ser otro caso. Y ese es un caso que me gustaría que pudiesen reflexionar. Bueno, si me creen, me compran o no ya. eh, lo pueden ir pensando durante la semana. Pero, ¿qué pasa si la organización dice realmente, oye, a mí la multa que me va a llegar es por no tener un consentimiento para la recolección de los datos? No es por entregar una viabilidad en la aceptación o no la aceptación. Lo que más me importa es poder demostrar que todo el consentimiento o todos los datos que recolecto son con consentimiento. Entonces, es probable que la misma norma genere de cierta forma un incentivo para estos patrones oscuros con el fin de poder cumplir con esta legislación. Ahora, por supuesto, también podemos decir, este cumplir es un cumplir ficticio, pero eso muchas veces no le importa a la organización, lo que le importa es no sufrir el perjuicio de no cumplir con la ley. Entonces, podemos ver que es otro incentivo que tampoco necesariamente es ético, el cumplir por cumplir, pero también podríamos desasociarlo digamos, de la necesidad de rentar o de la necesidad de vender los datos. Podría ser porque tienen mucho miedo de no poder cumplir con lo que exige la ley y por tanto se van a estos patrones oscuros para poder exagerar el cumplimiento. Independiente de cuál sea, bueno, aquí hay otro caso, por ejemplo, el que dependen de estos datos para poder trabajar con el resto del ecosistema de las tecnologías, para poder trabajar, por ejemplo, con las plataformas SEO o Meta. Pero independiente del caso, el hecho es que nos encontramos en este escenario. Y bueno, una pregunta que nos podemos hacer es cuando vemos estas tasas de aceptación, ¿estas tasas de aceptación son reales? Hay una paradoja. Si nosotros no creemos que un gobierno que tiene el 99.9% de apoyo, como Norcorea, es legítimo, ¿por qué podríamos creer que el 99.9% de las personas va a estar de acuerdo con esta decisión casi política de la entrega de los datos? Una decisión política sin entrega a mis datos. Estos niveles de aceptación claramente nos muestran que el consentimiento o la decisión no fue libre. Quizás fue informada, pero no fue libre. ¿Por qué? Porque no existe ningún modelo que matemáticamente nos pueda sostener una decisión de este estilo. Incluso ustedes pueden pensar en la decisión más sencilla o la que ustedes consideren más sensata y van a encontrar personas que no estén de acuerdo con ustedes. Entonces es muy difícil que en un tema tan delicado como este, el 100% prácticamente de las personas esté de acuerdo con algo. Y ello es lo que nos lleva a preguntarnos, pucha, ¿será que este tema se nos fue de las manos? A ver, antes de comentarles de esto, déjenme ver si hay alguna otra pregunta que no se realice. También podría ser que ese porcentaje
de algo de eso. Dice, también podría ser que ese porcentaje esté el que es igualmente al sitio y se va. No te entendí ahí. Si entras al sitio y te vas. Si entras al sitio y te vas, no cuentas como ninguno de los dos. Dice, es que no es libre, te toca pagar o aceptar cookies. Informado parcialmente. Al final no accedes al servicio si no pagas con dinero con tus datos personales. Exacto. Entonces eso es lo que, por eso es que sale este fenómeno, porque al final determinamos que pagas o pagas, ya sea que pagas con tu privacidad o pagas con tu dinero. ¿Sí? Y eso lo que genera es una perpetuación de las diferencias de clase incluso. ¿El pago garantiza que no recolecten mis datos? Esa es una muy buena pregunta. En teoría, sí. En teoría lo garantiza. Pero siempre podemos hacernos la pregunta, ¿realmente no lo están haciendo? Probablemente no lo hacen porque el costo de recolectar los datos cuando tú dijiste que no es tan elevado en términos de multa y el consentimiento es del 99,9% que se pueden dar el lujo de que al 0,01% de personas que deciden no entregar sus datos y pagar por ello se les respete. Sí. Las multas de la Normativa General de Protección de Datos Europea son muy elevadas. Entonces, ahí el incentivo estaría en no recolectar los datos de las personas que no dieron su autorización y que pagaron por ello. Bueno, les cuento algunos de estos engranajes de manipulación o dark patterns, estos patrones oscuros o estos sesgos cognitivos que se utilizan para cansar a las personas. Y ahí, bueno, aquí si lo quieren extrapolar, piensan también en otras prácticas. Por ejemplo, las prácticas que tienen las grandes superficies comerciales. Van a encontrar estos patrones oscuros en todas las personas o mecanismos que busquen la captura de atención. Primero, la asimetría de la información. Van a encontrar botones verdes y súper llamativos en aceptar las cookies y probablemente un mensaje súper llamativo en lo fácil que es aceptar la cookie y va a estar mezclado con un lenguaje, por ejemplo, un lenguaje a que se vendría a ser la segunda caja. Por ejemplo, no les van a decir solamente entréganos las cookies, sino que te va a decir personaliza tu experiencia o a través de la entrega de cookies tú puedes elegir qué ver o qué no ver. Te lo van a hacer ver como si fuese algo muy bueno y van a utilizar colores vibrantes para llamar tu atención respecto de este pago, mientras que la opción que uno que no quiere que la gente acepte, es decir, el pagar, lo vamos a encontrar en gris, vamos a encontrar un término duro, como por ejemplo pagar, simplemente duro y genera cierto nivel de rechazo. Los procesos de pago son complejos. Van a encontrar que si quieren pagar, como les comentaba, van a tener que utilizar un carril de pago especial, van a tener que pasar por varias etapas. Eso se llama fricción diferencial. La fricción diferencial es cuando yo tengo dos decisiones y a una decisión la vuelvo muy sencilla, mientras que a la segunda decisión la vuelvo muy compleja. Nuestro cerebro es una máquina que siempre prioriza la eficiencia. Nuestro cerebro no es una máquina racional. Nuestro cerebro es una máquina eficiente. Entonces, si yo tengo una decisión muy eficiente, como por ejemplo hacer un puro clic y poder acceder al contenido, el contenido detrás tiene dopamina. Entonces, si puedo acceder a este contenido que es dopaminérgico, ver esa noticia, ver ese sitio web, versus tener que hacer 5 o 6 acciones para poder entrar, lo más probable es que vayamos a irnos por el camino corto. Así funciona nuestra cabeza. Y los analistas del comportamiento que lo aplican a las tecnologías lo han encontrado y se aprovechan para este tipo de procesos. Urgencia artificial también. Van a encontrar, y esto, si les gusta, si hay aquí gente que compre ropa por internet, ya todo el mundo ha comprado ropa por internet, ¿cierto? 99% de descuento, 90% de descuento, solo hasta mañana, quedan 5 unidades. Ya, todos sabemos que es mentira, que el precio va a estar así siempre y que hay una bodega llena de chalequitos iguales, pero igual está esa presión, igual nuestro cerebro obtiene esa información, igual nos afecta y principalmente la fatiga de la decisión. Esa es una de las técnicas más importantes que se utilizan. Tanto pop-up, tanta información que se entrega, tanto mensaje, lo que hace es que te canses. O sea, aumenta esa fricción diferencial. Y eso genera, finalmente, que nosotros terminemos guiándonos por este camino más fácil, que es el consentir. Entonces, ahí hay unos ejemplos de lo que se denominan heurísticas. Las heurísticas son leyes que se cumplen generalmente. Entonces, aquí se utilizan heurísticos o caminos que se cumplen generalmente, no siempre, pero generalmente, eh, para que las personas tiendan a una decisión por sobre la otra. Entonces, rapidez, fácil, aprieto un botón y ya se acabó. Cansancio, pucha, ya estoy chato. No sé si les ha pasado, a mí me pasa. De repente mi banco no funciona muy bien y quiero comprar algo.
quería comprar algo para la casa. Intenté comprar una vez, no funcionó. Intenté comprar dos veces, se me cayó el banco. Y resulta que a la tercera me di cuenta que ya no me importaba tanto, que no lo quería para la casa y se me fue las ganas de comprar. Puro cansancio, que en este caso, gracias. Pero aquí se aplica al revés. Entonces, no quiero comprar, ya no funciona, es complejo, termino entregando los datos. Bueno, la urgencia ya se los comentaba. La versión de la pérdida, eso se conoce también como el Fear of Missing Out, o el FOMO. Oye, si no nos pagas, o si no pagas, o si no aceptas, nunca vas a ver de nuevo esta pieza de información o este escrito que es súper importante. Hay veces que se utiliza incluso la presión social, todo el mundo lo sabe menos tú, cómo no lo vas a saber, qué sé yo. Y todo eso es más y más presión para entregar estos datos. Y hay otra técnica que se llama anclaje. Y el anclaje es cuando te entregan un pedazo de información tan fuerte que queda grabada en tu cabeza. Es como, eh, no sé si han ido a IKEA o a Sodimac, entran y afuera hay una silla fea que vale 40 lucas, 40.000 pesos, $40, qué sé yo. Entonces ustedes entran y dicen, oye, una silla de plástico amarilla vale 40.000 pesos. Y después entran y hay unas sillas bien bonitas que valen 20.000, 30.000 o también 40.000, pero las comparan y eso inconscientemente se compara en la cabeza y dice, chuta, la silla de afuera valía 40.000, esta que es mucho más bonita vale 20.000, ¿y qué es lo que pasa? Uno siente que es más barata. Entonces, si de plano tú entras a un sitio, bueno, entras a un sitio y el sitio, la suscripción vale $100, 100 euros, después entras a otro sitio y la suscripción ahí vale 2 o 3 euros, eh, de hecho ni siquiera tienes que ver el precio, ya te quedó fijado que va a ser caro, siempre va a ser caro. ¿Sí? Eso se hace sobre todo hay unos pases. Entonces tú pagas un pase, en teoría, y tienes acceso a muchos sitios, pero esos pases son carísimos. Ahí ya te gastas al tiro 300 o 400 euros. Entonces, básicamente, esto es pura manipulación cognitiva para aceptar e entregar los datos. Y aceptar e entregar los datos, ¿para qué? Para que la empresa pueda decir, no, si yo cumplí con la ley. Todos estos patrones oscuros salieron de la psicología del mercado o el mercado notó estos patrones y los implementó. Estos patrones oscuros nacen de las ciencias del comportamiento y las ciencias del comportamiento se estudian dentro del mercado, dentro de la psicología también. Es neuromarketing aplicado a muchas cosas, pero la ciencia, hoy por hoy, las ciencias del comportamiento son lo que más permiten rentar. Es el motor de las tecnologías de la información en términos de redes sociales, de recolección de datos, de venta compulsiva. Son importantes. Desde mi disciplina, el control de gestión. Entonces nosotros lo vemos harto acá y desde la perspectiva del gobierno y gestión, nosotros es parte de los riesgos que tenemos que considerar. Y no solamente el riesgo técnico, sino que también el riesgo que viene a través de estos patrones. De hecho, estos patrones se utilizan también por los agentes de amenaza para poder implementar estrategias de phishing o spear phishing que sean efectivas. Se pueden utilizar para cansar cognitivamente a la víctima y hacerla caer en una estafa, en un hackeo. ¿Sí? Son estrategias que no son solamente para la venta. Y bien. Bueno, estos son algunos de los tipos de paywall. En verdad, esto es como un dato nomás. Estas ventanas les pueden exigir pagar un precio completo, les pueden exigir pagar un precio cada 3 artículos, o pueden ser, por ejemplo, combinaciones. No, mira, ¿sabes qué? Te vamos a permitir, además de la privacidad, te vamos a permitir personalizar tu experiencia a través de la selección de los mejores temas y vas a aparecer como un patrocinador, que sí, lo que sea para esconder el hecho de que es solamente un pago. Y bueno, aquí hay algunos de los que ya habían ustedes nombrado en las preguntas. Esto es un debate, ¿sí? Y alguien por ahí hizo una pregunta que casi estaba en esta misma diapo. ¿Puede considerarse libre una elección cuando las alternativas son perder privacidad o perder dinero? No sé, ese es el debate, ¿sí? No soy, pues, ni tampoco soy abogado, así que voy a esperar a que salga, pero mi opinión es que no. Si tienes que perder algo en los dos casos y más encima estás obligado a elegir esa decisión, es bastante difícil que pueda estar dentro del paraguas de los derechos fundamentales. Sobre todo podemos pensar en el perjuicio social y económico que esto genera, ¿sí? Esto, dentro de todo, lo que hace es que genera dos clases de personas, permiso. Ya vuelvo hacia allá. Esto genera como dos clases de personas, ¿sí? Y se transforma en un grupo de personas que va a ser privilegiada y que va a poder realmente proteger su privacidad y personas que no lo van a poder hacer. Entonces la privacidad cada vez se va volviendo más un lujo. Y si pensamos en que hoy ya es necesario implementar ciertas acciones, como por ejemplo un pago de una buena VPN, un pago de un buen navegador que permita una ofuscación de los datos,
se van a empezar a añadir y añadir más y más necesidades de pago para poder mantener cierto nivel básico de privacidad. Entonces, si tú no tienes 1,5 millones de pesos para gastar en privacidad, entonces te vuelves tú mismo en un bien de consumo para, digamos, este sistema. Y eso, bueno, es una perpetuación de los problemas, pues, básicamente sociales, en verdad. Y una última, quizá, pregunta que nos podemos hacer, y bastante obvia su respuesta, es: ¿se podría cobrar por la privacidad en el contexto público? No. Si en el contexto privado ya es un problema, una discusión, en el contexto público no se puede, porque nosotros tenemos el principio de igualdad ante la ley, y si tú tienes la posibilidad de pagar para poder acceder o no acceder a un beneficio de la ley, entonces inmediatamente se transformaría en una discriminación arbitraria por tu capacidad de pago, y sabemos que en teoría eso no debería ocurrir, ¿cierto? Más allá de que en la práctica la gente con mucho dinero pueda aplicar ciertas excepciones, eso no es lo que busca el espíritu de la ley. Entonces, solamente plantearlo ya se transforma en un problema. Sí, no se puede cobrar por privacidad en un sitio público por principios básicos de la ley. Aquí está el resumen. No hemos terminado, ahora queremos hacer una última, un avance, digamos, de esto, pero respecto de otros procesos de seguridad. Pero del Pay or OK, como resumen, ¿qué encontramos? Que este es un fenómeno que no tiene impacto económico en las empresas, es decir, no lo hacen por el dinero. Sí aumenta la desigualdad entre las personas que pueden y no pueden pagar por privacidad, destruye la idea de la libertad en el consentimiento, y podemos observarlo en la cantidad de personas que sí dan su consentimiento, que es un 99%, y que además se basa en estos patrones oscuros y en este uso, pues, de la manipulación. Y además esto aumenta los riesgos de ciberseguridad. Y aquí es donde a lo que quiero llegar. Denme un segundo. ¿Cómo afecta este tipo de patrones, más allá de, bueno, todo el impacto social y esta conversación que podemos tener respecto del impacto de una ley no muy bien definida o de un incentivo no bien definido a nuestro rol como CISO? Resulta que cuando nosotros nos empezamos a encontrar con estos casos, lo que pasa es que la privacidad deja de ser, además de dejar de ser un derecho y se vuelve un privilegio, también se transforma en una nueva fuente de amenaza. ¿Por qué? Porque las empresas que van a recolectar tantos datos van a tener esos datos, y estas empresas en algún momento pueden llegar a sufrir una brecha. Eso significa que las empresas que sufran brechas y que más encima acumulen datos de forma significativamente exponencial van a generar un perjuicio mayor, tanto para ellos como para la cadena de suministro. Además, no se alinean con las necesidades que plantea la ley respecto de, por ejemplo, principios básicos como minimización de la recolección de los datos, y van a tener otro tipo de efectos ellos mismos, como la exposición a daños, perdón, a multas por daños reputacionales, o a multas también por la liberación de esta información. También daño al ecosistema completo. Entonces, la idea de fondo es que permitir que las organizaciones recolecten tanta información también aumenta la superficie de amenaza, la superficie, perdón, de ataque, y genera estos diferentes escenarios donde el incidente de seguridad ve elevado su impacto, dado este contexto de una empresa que es muy rica en cantidad de datos que tiene. ¿Sí? Y por supuesto, otros efectos para la organización, como la pérdida de su capital reputacional o la pérdida de la confianza. Solamente para que no lo dejáramos volando, ¿existen controles que nos ayudan en esto? Por supuesto, desde la perspectiva técnica podemos pensar en controles técnicos, pues, para evitar que los datos se filtren, y si se filtren estén encriptados, como una buena DLP, planes de protección contra la pérdida, buenos impactos de privacidad o buen inventario y clasificación de los datos. Pero, pero esto lo puse por poner en verdad, porque nuestro foco hoy no es pensar en los procesos técnicos de protección, sino que pensar en el rol de la gobernanza. El problema es que yo planteo el cumplimiento de la ley como el conseguir el consentimiento, y no como el respeto de los derechos de la privacidad de las personas. Y eso es lo que genera todo el cambio. Yo planteo la política en base a no tener, o, claro, no tener ningún dato que no sea consentido. No lo hago en base a la protección de los derechos fundamentales de la persona. Entonces, desde la perspectiva de la gobernanza, yo puedo tener un mejor efecto, por ejemplo, colocando
dentro de mis matrices de riesgo, identificando el riesgo del levantamiento de esta información a través de consentimientos que no sean claros. O puedo, por ejemplo, incorporar dentro de mis cláusulas contractuales con todos mis proveedores la no aceptación de esta información que provenga que provenga de modelos coercitivos de la obtención de la información. Entonces, eso no es técnico, eso va más de una decisión de qué es lo que decido hacer como organización. De nuevo, la idea de hoy es poder observar esto desde una perspectiva que sea más bien de gobernanza. Y, esperen un poquito. Y aquí tenemos otros ejemplos de cómo esta misma lógica del PDROK se puede manifestar en otros procesos de seguridad. Por ejemplo, el cumplimiento sin verificación. Yo puedo tener un indicador que sea simplemente el cumplimiento de las políticas, pero ese cumplimiento de las políticas podría ser crear las políticas. Una política creada, nunca ejercida. O, por ejemplo, tener cero incidentes. ¿Qué creen ustedes que es lo que va a pasar si yo le digo a mi área de seguridad que lo importante es no tener incidentes? Que no voy a tener incidentes. En el papel. En la práctica puede ser que nos estemos incendiando, pero no se van a reportar. Porque el indicador va a estar en cero incidentes. El bono va a estar en cero incidentes. Eh, espérame. Eh, ahí. Ya. Típico, la asistencia, la capacitación. Si el indicador está puesto en cuántas personas va a la capacitación, vamos a encontrar que vamos a obligar a la gente a ir. La gente podría ir a dormir a la capacitación. No está realmente aprendiendo nada o no está siendo instruida en la política, pero está yendo. Entonces, de nuevo, un comportamiento que no es el que buscamos, que es fomentado por un indicador que nosotros mismos pusimos. Y recuerden que estos indicadores, estos criterios de éxito, estos criterios, estos objetivos provienen desde la gobernanza. Entonces nosotros desde la gobernanza de la ciberseguridad, de la gestión de la ciberseguridad, somos los que tenemos que definir bien estos objetivos. Finalmente, ustedes van a obtener lo que ustedes quieran medir. Entonces, todo lo que tienen acá en esta lámina, que de esta presentación después les va a quedar para ustedes, son muy malos indicadores, pero son indicadores que hemos observado y que existen. Por ejemplo, reducción de costos como un indicador de eficiencia. Una reducción de costos no es un indicador de eficiencia, es un indicador de costos, no de eficiencia. Y si solo reduzco costos, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar con peores software, con peor hardware, voy a trabajar con peor recurso humano. O una respuesta rápida, la respuesta rápida de los tickets. Que responder a un ticket de forma rápida no significa responder bien. Sí, ok, te vamos a atender. Respondí, pero no resolví nada. Entonces, esta es nuestra tarea de fondo, ¿sí? Nuestra tarea es lograr encontrar la forma desde que desde la dirección podamos orientar bien a los procesos de seguridad estableciendo bien los objetivos y la forma en la que vamos a medir estos objetivos. Bien, perdón que yo dije que iba a hacerte como una hora y me pasé, pero no importa. Espero que no sea demasiado pesado. Aquí tienen las referencias de esta presentación. Quizá la referencia más importante es la primera, el reporte de NOIF, que es el que hace la recopilación pues, de los datos financieros. Y van a encontrar acá también otros reportes e investigación académica que les podría ayudar a profundizar. Ahora voy a responder algunas de las preguntas que están acá. Si quieren dejar algún par más de preguntas, aprovechen. Y después Ana o yo mismo vamos a estar contestando algunas preguntas sea del programa o de esta presentación. Dice, no sirve usar la IA para usar agentes anónimos para obtener lo que quieras aceptando cosas, pero no mostrando tu identidad, sino otra falsa. Por ejemplo, quiero acceder a un documento técnico que me interese, debo llenar un formulario, pero primero debo entregar datos. Entonces, esta gente ya usa su personalización para acceder y descargar el documento por ti. Sí, se puede. Eso a veces se llaman soft puppets, pero de todas formas requeriría un conocimiento técnico. Y por otro lado, igual iría como contra el espíritu de la ley, que tendrías que estar tú como persona, tendrías que estar escondiéndote, que no es la gracia, pero como solución hoy por hoy sí se puede. Por lo que vemos, el humano es súper manipulable. ¿Se debiese prohibir que las empresas no usen esto mediante leyes o algo así? Que es una discusión que se puede dar. La verdad es que es muy difícil porque estos son patrones que son fáciles de explotar y el mundo del marketing lo lleva explotando toda la vida. Entonces, a esta hora empezar a prohibir a la gente que use ciertos colores, igual podría ir quizá en contra de otro tipo de derechos. No soy experto en ley,
en este caso, pero sí te puedo decir que esto no es propio de la ciberseguridad ni de las TI. Nosotros somos quizás los adoptadores más tardíos de estas doctrinas de manipulación, si quieres. ¿Qué duraría 6 meses este futuro diplomado de ciberseguridad y ciberdefensa con clases sincrónicas 2 o 3 veces a la semana dictado por USACH? Sorry, Ricardo, no te entendí. ¿Duraría 6 meses este futuro diplomado de ciberseguridad? Los diplomados duran, o sea, tienes como un año para hacerlos, creo, y dura lo que te demores en hacer los cursos, que son 4. Sí, son 3 veces, 2 veces a la semana. Muy teórico, dice. Bueno, la práctica de esto, o sea, si quieres la práctica, dame un segundo. Tutum. Ok, aquí tenemos algunos ejemplos prácticos de cómo podemos enfrentar este tipo de modelos. Primero, tenemos ciertos procesos que no son propios de seguridad, que no los ejecuta la seguridad, pero donde seguridad de la información puede funcionar como una segunda línea de defensa. La revisión de UX y UI, la revisión de las interfaces de usuario. Nosotros podemos ejercer un rol de segunda línea, exigiendo que en este caso, las unidades que están dedicadas al desarrollo no incorporen estos patrones oscuros y de esa forma minimizar el riesgo que vamos a tener identificado dentro de nuestra matriz de riesgo. Podemos utilizar también técnicas como la auditoría, la típica auditoría interna, pero definir un plan de auditoría interna que permita la detección de estos patrones y la eliminación de estos patrones. La idea siempre es que antes de poder utilizar cualquiera de estas acciones, lo primero que tenemos que hacer es poder identificar esto y dejarlo claro, es decir, este uso de patrón oscuro es un riesgo. Sí, es un riesgo para la organización, porque nos exponemos a multa, porque exponemos al usuario, en este caso a nuestra relación con una parte interesada, a un detrimento, ¿cierto? Y también porque nos genera un perjuicio dentro de lo que va a ser la marca. Entonces, para nosotros es un riesgo. Una vez que tenemos identificado el riesgo, buscamos las diferentes acciones que tenemos para minimizar este riesgo, el impacto, la probabilidad de la ocurrencia de este riesgo. Y aquí hay algunos ejemplos, que me la había saltado en honor al tiempo, pero esta presentación la van a tener y por ahí abajito hay otra lámina con más consejos, digamos, o técnicas para la disminución o la minimización de estos riesgos. Bajo tu perspectiva y desde el gobierno, cuáles serían los top 5 de indicadores? Uy, es que depende, mira, es muy quizá irresponsable hablar de un top 5 de indicadores, te puedo comentar de indicadores típicos. Quizá el indicador más típico, el más típico es la reducción del riesgo residual, ¿sí? O la continuidad, los tiempos medios de respuesta asociados a continuidad, porque engloban resultados finales en busca de seguridad de la información. Si tú te abstraes, la seguridad de la información siempre va a estar enfocado en la minimización del riesgo, la continuidad del negocio, como sus dos objetivos principales. Entonces, tú te puedes llevar eso a un indicador, pero lo más importante es que tu indicador esté asociado a tu plan estratégico de seguridad. Entonces, debe existir un documento que es tu plan director, tu plan rector, tu perfil objetivo, como lo quieran llamar en la organización, que va a tener ciertos objetivos que deben estar alineados con la misión, visión, parte interesada, contexto interno y externo, etcétera. Y esos objetivos tienen que ser los que tú vas a medir. Entonces, tus indicadores tienen que estar pensados en esos objetivos. Si tú utilizas un indicador diferente de los que emanan propiamente de esos objetivos, vas a tener un problema, que vas a buscar algo, pero vas a medir otra cosa. Hay un paper, un libro muy interesante que se llama La locura de medir A cuando quiero B. Entonces, para que eso no nos pase, lo que tenemos que hacer es establecer objetivos e indicadores que vayan de la mano. ¿Sí? Pero así, si me imagino, digamos, el caso más típico, los indicadores más normales que vamos a encontrar, tiempos medios de respuesta, daños reales ocurridos por incidentes, riesgos residuales y quizás la efectividad del plan, ¿sí? O el porcentaje de implementación del plan. Dice, mi duda es sobre las pymes, con recursos limitados, sin un CISO y con una cultura donde es difícil separar la seguridad de la información de la operación TI. ¿La figura del DPO es obligatoria por cumplimiento de la ley? La figura del DPO, mira, el DPO no, pero sí la responsabilidad. Entonces yo puedo asignar a una persona la responsabilidad de cumplir con el DPO. Tú puedes ser CISO o DPO, puede ser sí o CISO o DPO al mismo tiempo. ¿Sí? Si no tengo la forma de la segregación de las funciones, dado que no tengo la suficiente estructura organizacional para soportarlo, lo que importa es que haya alguien que se haga responsable.
Entonces, eso es, ¿sí? No tienes que armar, no necesariamente tienes que contratar a alguien, pero sí alguien tiene que asumir esa responsabilidad. Después dice, ¿cómo se puede implementar este rol si la gerencia no comprende aún su importancia? Serían charlas de concientización a la gerencia. Si es una técnica, generalmente nosotros tratamos de evitar el factor food. Food es miedo, incertidumbre y desastre, ¿ya? Entonces, en vez de tú solamente hablar de, oye, mira, nos vamos a explorar nuevos riesgos, también podemos hablar respecto de cuáles son los beneficios que provienen después de la implementación de estos sistemas o de la aceptación de la ley. Sí, tengo un máster en ciberseguridad y certificado de auditor interno 27001-22301. ¿Cuál de sus diplomados sería una buena ruta para continuar mis estudios, sabiendo que ya tengo base al respecto? Bueno, quizá viene muy de cerca, pero si quieres participar en el diplomado de gobernanza y gestión, estaría muy contento de contar con tu experiencia, Jairo. Y hay hartos cursos ahí en los que puedes decidir integrarte. Va a depender mucho de qué es lo que tú quieras. Si quieres irte o profundizar en el área de gobierno y gestión, tienes el diplomado de gobierno y gestión. O si quieres irte más por algo técnico, pues tienes todo lo que son las áreas azules, rojas. eh, ya, si tu experiencia es de gestión, pues puedes profundizar en gestión y continuar pues, la especialización. En ese caso tienes la implementación de sistemas de gestión o gobierno y gestión. ¿Sí? Que, que por ahí se vienen unos cursitos nuevos, bueno, pero más en auditoría, utilizando guía como usuario. Esto es como administrativo, pero vamos a contestar. Dice, estuve en un diplomado en que podía avanzar a mi ritmo, pero los exámenes para habilitar los siguientes cursos, para seguir avanzando, tenían fecha fija y me obligaba a esperar para tomarlos. Los diplomados que proveen ustedes tienen el mismo método. No, mira, los diplomados acá funcionan de la siguiente manera. Nosotros tenemos clases 2 veces a la semana sincrónico, como lo que estamos haciendo hoy día, pero con el chat abierto. Solamente no lo hicimos así porque somos muchos hoy, entonces sería una locura. Entonces, son clases, como si fuese ir a clase. Si tú no puedes ir a clase, todo queda grabado y no hay asistencia. Tienes que tener ojo si en las fechas hay evaluaciones. Ninguna evaluación se toma durante el mismo día. Siempre son trabajos o puede ser incluso un test que queda habilitado durante la semana porque entendemos la necesidad de ustedes administrar su tiempo. Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a tener un test durante esta semana. Tú tienes que asegurarte de dar el test durante la semana, ver las clases cuando quieras. Puedes asistir al curso, es lo que especialmente nosotros buscamos, porque así hay una dinámica, una conversación, pero si no puedes, está bien. ¿Sí? Y eso tiene una duración de 5 semanas, a veces 6, dependiendo, o incluso 7, dependiendo de si nos tomamos un par de semanas más para desarrollar algún taller o algo. Pero los ciclos están pensados en 5 semanas. Una vez terminan las 5 semanas, el curso se cierra y pues tienes tu nota final y ya pues, puedes continuar con el siguiente. Eso se repite 4 veces en un diplomado, son 4 cursos por diplomado. ¿Sí? Son sincrónicos, pero de nuevo todo queda grabado y no hay asistencia. Dice acá, te implicaría más gastos en controles técnicos y organizativos por recolectar mayor cantidad de datos personales si lo ves contra la RGPD. En caso de una brecha y que no hayas implementado, podrías tener las sanciones respectivas más el impacto de los derechos y libertades. Claro, hay un costo sumativo. Según tu opinión, ¿es mejor tener un CISO y un DPO independiente o una persona para ambos roles? Depende. Si tu organización trata con muchos datos personales, es grande ¿ya? Y tiene una gran intensidad en el uso de datos personales, y además vas a tener que tener una gestión de los derechos, por ejemplo, van a estar solicitando continuamente la eliminación o rectificación de los datos, entonces sí tiene sentido tener un DPO. Pero si vas a tener un DPO que no va a hacer mucho durante el día, te va a formular un par de políticas y después va a estar ahí esperando trabajo, entonces probablemente no necesitas un DPO, necesitas un CISO que sea capaz de asegurar que estos derechos se van a cumplir y quizás tener un analista o un operador de nivel un poco más bajo. Entonces, ahí generalmente los roles ejecutivos están muy asociados a la necesidad de que exista un responsable para ejercer esa autoridad. Bueno, esta presentación, si bien no es parte de ninguno de los cursos, sí tratamos algunos temas que nosotros conversamos en gobierno y gestión. Hay un par de cursos de gobierno y gestión de NIS, un par de cursos también enfocados en la gestión estratégica que comienzan en un par de semanas más. Eh, Así que los dejo invitados si les interesa, y si no, también vamos a tener otros ciclos de charlas más adelante. Me parece que ahí, Ana, tú me puedes comentar un poco de cuántas son las fechas de las siguientes charlas. Las hacemos cada 2 o 3 meses, están súper invitados. Y mi contacto aparece también al principio de la presentación, si tienen alguna pregunta o requieren algún material adicional.
no tengan ninguna duda en escribirme, yo con mucho gusto los ayudo. También estoy en LinkedIn, ahí me pueden buscar por mi nombre. Aparezco como, como medio azul en la foto, medio con un jockey pelo largo, pero soy yo, sí. Así que a su disposición lo que necesiten. Ahorita vamos a ver. Voy a dejarlas con Ana para que ella conteste cualquier pregunta que tengan respecto de los diplomados o porque aquí veo varias preguntas que tienen que ver con la administración. Y nada, yo me despido. Que tengan todos una muy buena tarde. Les agradezco por estar acá. Sé que es viernes y probablemente a esta hora ah, sea otra o lo que estén esperando hacer, así que gracias por su tiempo. ¿Sí? Nos vemos, que les vaya muy bien. Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado la última charla del Cybersecurity Week. Acabo de abrir los comentarios en el chat para que puedan hacerme las consultas que estimen pertinentes. Para responder a la persona que me pregunta, Ana, ¿y cómo un curso te sirve para asignar a dos diplomados? ¿Puedes tomar dos cursos después y obtener un nuevo diplomado? Sí, así es, puedes convalidar con otros diplomados, no hay ni un problema. Así que si tienen alguna duda, yo quedo atenta. Cheryl consulta, ya contamos con las insignias, también nos enviarán un certificado de participación o son solo las insignias, son solo las insignias, Cheryl. Les recuerdo que contamos con matrícula anticipada hasta el 15 de noviembre, así que si les gustó el workshop por David López, pueden tomar su diplomado, ya que él comienza unos cursos el 17 de noviembre. Les voy a dejar aquí el catálogo de cursos para que puedan revisar. Felipe pregunta, Ana, si no puedo tomar uno de los cursos de un diplomado, ¿puedo tomarlo después? Sí, así es. Depende de qué diplomado, sí. Hay unos que te piden sí o sí hacer un curso antes que otro, pero otros son más libres y puedes tomar los cursos en el orden que tú los desees. Les voy a dejar los links de los cursos realizados por David, por nuestro docente, aquí. Y recuerden que si tienen alguna duda sobre elegir algún curso de alguna malla, pueden agendar una reunión en vivo y con gusto uno de nuestros ejecutivos los va a guiar. Aquí pueden agendar una reunión en vivo. Chicos, ¿alguien más tiene alguna duda? De nada, Pedro. Las insignias por asistencia ya se están enviando, así que chequen sus correos y recuerden que solo se les da a las personas que se registraron y asistieron a las sesiones. Si no asististe en vivo, entonces no vas a tener la insignia de ese día. Jesús, a tu email va a llegar las grabaciones y también info de los programas. Así que ahí atentos. Si ya participaste en otra sesión, debes tener en tu correo info de alguno de nuestros programas. ¿Alguien más, chicos?